Muy bien, ahora vamos a través de un ejemplo vamos a ver algunos otros conceptos y vamos a intentar implementar lo que es la clase fecha. Entonces para ello ya he guardado mi archivo de cabecera llamado fecha.hpp. Es fecha con F minúscula, lo puse. Ustedes traten de hacerlo con F mayúscula. Fecha.hpp. Entonces vamos a implementar la clase. Entonces diríamos la palabra reservada class, c fecha, y colocamos entonces los atributos. Por ejemplo, que tiene una fecha. ¿Cuáles son sus datos? Bueno, pues son del tipo entero y son el día, el mes y el año, ¿verdad? Como parte pública, ¿qué puede tener la clase fecha? Pues puede tener asignar fecha. Asignar fecha. Entonces para asignar una fecha es preciso darle como parámetro el día, el mes y el año. Otro, obtener fecha. Obtener fecha, asignar fecha, obtener fecha, ¿verdad? Estas son las funciones set y get. Asignar u obtener. Entonces, aquí queremos obtener los datos, pues los vamos a pedir a través de eh, referencia. Es decir, vamos a pedirlo a través de la dirección de memoria del dato, o de la variable, mejor dicho. Y como ambos son del tipo entero, hacemos lo siguiente. Entonces sería para el día, para la fecha y para el año. Y como esta función lo único que va a hacer es regresar, ¿verdad?, el valor de cada una de estas variables, día, mes y año, pues nosotros, esta función debe ser del tipo constante. Y por último, pudiéramos pensar en una función que verifique si la fecha es correcta, es decir, fecha correcta. Entonces con eso tenemos. Y pudiéramos utilizar como un método protect una función que nos, que nos devuelva si el año es o no bisiesto. Es decir, bool y preguntar bisiesto. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos. Vamos a crear ahora nuestro archivo .fecha, a ver, fecha.cpp, que es donde se va a incorporar todo esto, ¿verdad? Donde vamos a definir cada una de estas funciones. Entonces para ello decimos include fecha.hpp, perdón, y empezamos. Bien, empecemos por el miembro de dato asignar fecha. Entonces, como es del tipo void, el nombre de la clase, en este caso cFecha, y el nombre del método, que es asignar fecha. Los parámetros, en este caso in día, el otro era del tipo in mes y el otro del tipo in año. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues al miembro de dato día le vamos a asignar la variable d, al miembro de dato mes va a ser igual a y al miembro de dato año va a ser igual a AA, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Establecer o asignarle un valor a cada uno de estos miembros de datos que componen a la fecha. Listo. ¿Qué otra función tenemos? Pues tenemos la función obtener fecha. Esta es del tipo void, ¿verdad? No va a regresar nada.
void, nombre de la clase, se fecha, y decimos obtener fecha. Entonces los parámetros de esta función eran direcciones de memoria, in día, in el ampersand, mes, in ampersand, año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para obtener ese dato? Lo único que hacemos es desreferenciar, es decir, vamos a decir, el día va a ser igual, le vamos a asignar la dirección de memoria o el valor que tiene la variable día, el miembro de datos día, la variable mes, lo vamos a desreferenciar, le vamos a decir que apunte a lo que contiene la variable mes, el miembro de datos mes, y lo mismo para la otra. Listo. Vean el uso de los apuntadores, ¿verdad? ¿Qué otra nos hace falta? Fecha correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos la fecha correcta? Pues veamos. Bueno, voy a implementar en este caso lo que es el año bisiesto. Entonces, preguntémosle al señor Google cuándo un año es bisiesto. Pero en realidad lo que nos interesa es el algoritmo, ¿no? Para tener una mejor idea. Entonces acá nos dice, un año bisiesto es un calendario gregoriano, si es divisible entre 4, excepto aquellos, aquellos divisibles entre 100, pero no entre 400, ¿ok? Aquí ya lo tenemos. Un año bisiesto si es divisible entre 4, excepto aquellos divisibles por 100, pero no entre 400. Es un trabalenguas, pero vamos a ver. Entonces vamos a implementar la función protect. Podemos decir aquí, vamos a hacer aquí un ¿cómo se llama? ¿Verdad? Y colocar aquí funciones protect. ¿Verdad? Entonces, perdón, en este caso sería, a ver, decíamos bool bisiesto, ¿verdad? Entonces decimos bool, el nombre de la clase se fecha, el nombre de la función bisiesto, a ver, sí, muy bien, y decimos, vamos a retornar si es verdad o no de que el año sea divisible entre 4, es decir, año es congruente con 0 módulo 4. A ver, ¿qué más nos decía? Si es divisible entre 4, excepto aquellos días divisibles entre 100, pero no entre 400. ¿Ok? Excepto aquellos divisibles entre 100. Muy bien. O sea, es divisible entre 4 y año no es decir, año módulo 100 no es diferente de 0, porque esto me diría que no es divisible entre 100. ¿Qué más? Entre 100, excepto aquellos días entre 100, pero no entre 400. ¿Ok? Entonces básicamente es esto, ¿no? P y no Q, o
R, ¿verdad? Si hacen las negaciones, si juegan con eso, pues básicamente sería esto, P y no Q o R. Entonces serían año es divisible entre 4, es divisible por 4 y no es divisible por 100 o es divisible entre 400. Está fácil, ¿verdad? Sería o año es divisible entre 400, ¿verdad? Es decir, esto es igual a 0. Entonces voy a agregarle aquí, ok, voy a agregarle aquí, aquí, ¿verdad? Entonces esto me va a retornar verdadero o falso. Este sería P y no Q o R, ¿verdad? Ya lo tenemos, listo. Y ahora vamos, ¿qué nos hace falta? Fecha correcta, ¿verdad? Verificar si la fecha es correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos. Vamos a decir bool, porque es del tipo booleano, ¿verdad? ¿De dónde viene? Dice fecha. Fecha correcta. ¿Me ves? Fecha correcta, listo. Y vamos a verificar. Entonces, ¿cómo vamos a verificar? Vamos a verificar. Vamos a crear una variable del tipo bool que nos verifique si el día es correcto, que nos verifique si el mes es correcto, y que nos verifique si el año es correcto. ¿Sí? Una vez esto, vamos a decir que el año es correcto si el año es mayor o igual que, por ejemplo, donde se 1582. Vamos a decir que el mes es correcto. La variable mes va a ser correcto si la expresión mes es mayor o igual a 1 y la expresión mes es la variable mes es menor, el miembro de datos mes es menor o igual a 12, ¿verdad? Si eso es cierto, entonces el mes es correcto. Ahora, el día es correcto. Vamos a ver. Ya con los días nosotros tenemos que hacer algunas cositas, porque si el año es bisiesto, pues hay que considerar el mes de febrero, que tiene 29 días, ¿verdad? Y para los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto y octubre tiene 30 días y pues los otros tienen 31, ¿verdad? Entonces vamos a, ya esa parte nos ayudaría la función switch, ¿verdad? Entonces, porque son varias opciones a considerar. Decíamos switch mes. ¿Qué significa esto? Bueno, que switch es una sentencia que me verifica varios casos, dependiendo del valor que vaya a tomar el atributo mes. Recuerden que mes puede ser un valor entre 1 y 31, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. Preguntarnos si el año es bisiesto. Porque si es así, el día correcto deberá ser igual a verificar si la expresión día es mayor o igual a 1 y día es menor o igual a 29, ¿verdad? Es decir, si caemos en el mes 2, ¿cuál es el mes 2? Febrero, porque si el año es bisiesto, pues febrero tiene 29 días. Hay que preguntarnos eso. Si no, ¿verdad? Es decir, si no es bisiesto, pues el día correcto deberá ser un valor
día mayor o igual a 1 y día menor o igual a 28, ¿verdad? Ese es el caso 2 para el mes de febrero. El caso 2 es el mes de febrero. Recuerden que mes es una variable entera. Entonces, si es 2, quiere decir que estamos en febrero. Entonces, hay que verificar si el año es bisiesto, pues debe ser un valor que esté entre el 1 y el 29. Y si no, pues del 1 al 28. Entonces, el caso, para los casos, por ejemplo, aquí es case, perdón. Caso, lo estoy equivocando. Case, que eso es caso. Abril, por ejemplo, para el, a ver, enero, febrero, marzo, abril, tiene 30 días, pero vean que marzo tiene 31. Entonces, por ejemplo, abril, que tiene 30 días, yo tengo que decir, bueno, para el caso 4, que tiene 30 días, ¿qué otro mes tiene 30 días? Junio, que sería el mes 6, para el caso 4, para el caso 6, para el caso... A ver, creo que hay otro. Uh-huh. Ajá, para el caso 9. Noviembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Octubre tiene 30. A ver, septiembre, ¿cuántos días tiene? 28. No puede tener 28, tiene que... Ah, 30, ¿no? Ok, tiene 30 también, septiembre. Entonces sería el mes 9, ¿no? ¿Y qué otro caso? Estamos en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre también, ¿verdad? El mes 11. Entonces, para esos días, que hay 30 días, pues el día correcto eh, el día correcto deberá ser igual a verificar si el atributo día es mayor o igual a 1 y día es menor o igual a 31. Y, y si no, en todos los demás días, default, en todos los demás días, esto es por defecto, pues el día correcto va a ser igual a día mayor o igual a 1 y día menor o igual a 31, ¿verdad? Entonces aquí ya tendríamos los atributos puestos, hechos, mejor dicho. Tengo que crear un archivo llamado main.cpp. No sé dónde lo guardé. Ok, sí, clase fecha. Ok, entonces voy a incluir a la clase c fecha.hpp in main. Okay. Voy a intentar compilar a ver qué pasa, ¿verdad? Oh, no, perdón, que estoy compilando lo mismo. Ok. Ah.
Mm. Ujú. A ver, los errores, lo que nos interesan. Vamos a ver, ¿dónde tenemos error? Punto y coma en el archivo .hpp, línea 14. Me voy al archivo hpp, línea 14, punto y coma, ¿verdad? O sea, la clase. Faltó aquí, no lo cerré con punto y coma. Posiblemente esos sean todos, vamos a ver. A ver, ¿lo guardé o no lo guardé? Sí, lo guardé. Hay más. Ujú. Fecha.cpp, línea 10. Ajá. Entonces acá me faltó el punto y coma. Luego, prototype doesn't match. Me dice que no match. Día, mes y año. Y aquí, bueno, pero se supone que sí. A ver. Ok. Ok, aquí me faltó porque, por ejemplo, aquí en el archivo de cabecera fecha.hpp, en el archivo de cabecera, mi función obtener fecha es del tipo const. Pero en el archivo .cpp yo no lo utilicé como const. ¿Verdad? Ese es otro. Vamos a ver. Obtener fecha. Y este es del tipo const. ¿Verdad? Muy bien. Y pues ahora, ¿qué nos hace falta? Ajá. Vamos a ver aquí, porque nos tiene ese error. Keys 9, keys 4, keys 6, 9 y 11. Dice que ok, vamos a ver. Ok, si bisiesto es una función, ¿no? Función miembro. Acá. Hmm, Posiblemente. Vamos a ver. Nos dice que aquí esperaba un punto y coma en el archivo .hpp, fecha, en la línea 35. Vamos a ver aquí. Me faltaba un punto y coma. ¿A dónde? A ver. No, pues parece que todo está bien. Aquí no sé por qué me está diciendo esto. Case. Case. Ah, ok. Ah, ok. Case 9, dos puntos. Case, ahí está. Ese es el error. Muy bien. Y ahora. Ah, nos dice que en fecha.hpp la función obtener fecha que no es válida, dice. Que no es válido. Aquí. El argumento es una dirección. Obtener fecha. Obtener fecha. Son tres.
Ok, creo que el error es aquí. Vamos a ver si estoy pidiendo una referencia a esa variable. Vale. No, no es eso. Me da error. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ok. Ah, claro. Lo que debe pasar es que me lo está leyendo como que la variable, como que la constante es esto, como que el nombre de la variable es el ampersand, porque estaba separado. Vamos a ver. No, no es eso. Interesante. Bueno, entonces va a tocar pasar esto por como apuntador, por referencia, ¿verdad? Es decir, le vamos a pedir acá, allá, la dirección de memoria únicamente, que es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo, es decir, creamos un apuntador llamado D, un apuntador llamado M y un apuntador llamado día, ¿verdad? De las variables que pasemos ahí, lo que vamos a pasar ahí sería la dirección de memoria, y entonces vamos a asignarle en esa dirección de memoria el valor de día, de mes y de año respectivamente. Entonces, aquí ya no debería de haber problema. Ahora solo tenemos error aquí que nos dice que se fecha no existe. Se fecha. Ah, claro, porque la clase se llama fecha normal. El archivo se llama fecha normal, la clase se llama se fecha. ¿No? Listo. Y listo, ¿verdad? Aquí y ya nos generó el ejecutable .x. Acá está, ¿verdad? Podemos correr y pues no va a pasar absolutamente nada porque ¿verdad? No pasa nada porque en la función main no hemos dicho que suceda algo, no lo hemos implementado. Bueno, eso es todo. Recalcando o repitiendo, estamos viendo aquí el poderoso uso de lo que son la función obtener. Estamos trabajando a través de los apuntadores, ¿verdad? Y que esto sea del tipo constante. Estamos nuevamente utilizando la función protect y hemos creado nuestra clase fecha, que la vamos a utilizar más adelante. Entonces en el siguiente video voy a tratar de explicar algunas otras cosas, algunos otros tópicos que son un poco fáciles de seguir, ¿verdad? Lo que nos va a hacer falta sería un poco más de práctica, que sería la sobrecarga de funciones, miembros y de operadores.